Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Raúl Plasencia, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme. En estos últimos meses hemos conocido sobre el surgimiento o la detección, por lo menos de las autoridades, de por lo menos 14 grupos civiles de defensa, autodefensa proclamados. ¿Ustedes en dónde los tienen ubicados y de qué características? Bueno, a partir de enero de este año surgieron originalmente en el estado de Guerrero y empezaron a dispersarse por otras entidades federativas, el estado de Michoacán, el estado de Jalisco, el estado de Morelos, algunas partes de Puebla, el estado de Veracruz, en donde lamentablemente Chiapas inclusive también, vienen siendo un reflejo de esta falta de ejercicio adecuado de la seguridad pública en ciertas comunidades y en donde algunos grupos de personas, de una manera desesperada, deciden asumir la justicia por propia mano, lo cual no está permitido en la Constitución, ni debería hacerse. Sin embargo, la única explicación que le encontramos es la ausencia de un trabajo efectivo por parte de los gobiernos de esas localidades, que debiendo de cumplir con la función elemental del Estado y del gobierno, que es brindar protección, seguridad a las personas, no lo hacen, propician lo contrario, y entonces surgen estos llamados grupos de autodefensa, que luego fueron ya tomando la denominación de policías comunitarias. Pero tengo entendido que en el estado de Guerrero por lo menos ya existía la policía comunitaria, incluso reconocida por las propias autoridades, aunque de manera inconstitucional, pero reconocida porque incluso podían dictar sentencia de restitución de daños de manera comunitaria. ¿Ustedes hasta dónde tienen información de esto? Bueno, aquí hay que tener algo muy en claro. La policía comunitaria o la policía rural tiene una muy larga historia en México. De hecho, tuvieron presencia muy importante en los movimientos revolucionarios de este país, de tal manera que no hay que dejar de lado que la policía rural siempre ha estado ahí presente en la historia de México. La policía comunitaria es un órgano auxiliar de la autoridad. Lo que surgió en este año fue un grupo de personas que deciden asumir el tema de la policía y hacer a un lado a las autoridades. Esto es, decidir detener, procesar y ejecutar penas al margen de las tareas del Estado. Esto no tiene nada que ver con las tradiciones indígenas, no tiene nada que ver con el tequio, no tiene nada que ver con una justicia tradicional o indígena, sino que más bien es una reacción de pueblos, de comunidades cercanas a Acapulco, cercanas a Chilpancingo, cercanas a Morelia, Michoacán, que repito, no son pueblos o comunidades indígenas, sino más bien grupos de personas que deciden armarse y tomar la justicia ante la desesperación de que la autoridad no cumple con la labor que le corresponde. De alguna manera es responsable el gobierno del expresidente Felipe Calderón al comenzar esta llamada guerra contra el narcotráfico. O sea, hablamos de extorsión, secuestro, asesinato, incluso dentro de los propios estados que se vieron incapacidad de las autoridades para controlar todas estas brotes de violencia. Yo diría que aquí estamos hablando de problemas de abandono a diversas comunidades. Tuve la oportunidad de estar en una comunidad del estado de Guerrero, Aguacachahue, que refleja un abandono de décadas, por no decir de siglos, sin caminos, sin escuelas, sin hospitales, sin seguridad, y eso sí, con una serie de grupos de criminales que tienen asolada la región y en algunos casos, como la propia comunidad lo señalaba, protegidos por las propias autoridades. ¿Incluido el ejército? No, protegido por policías estatales o municipales. Y esos delincuentes dedicándose a extorsionar, a robar, a matar, a violar. Eso colocó a las personas en la condición de tener que tomar la justicia por propia mano, lo cual no tiene justificación alguna, pero sí esta explicación de la condición desesperada de inseguridad. Y también hablamos, o sea, falta de caminos de trabajo, de sistema de salud, o sea, cosas ya por demás que tendría que tener una comunidad. Falta de desarrollo, falta de desarrollo en la comunidad, pero también de falta de perspectivas y expectativas. Educación, cuando uno encuentra solamente una escuela primaria en condiciones muy deplorables, una telesecundaria, que no hay fuentes de empleo, que no hay caminos para el acceso y que lo que sí hay es una delincuencia
y lo que está ausente es el gobierno, es sin duda que algo que a todos nos debe de preocupar, y por eso la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este asunto, buscando identificar qué está sucediendo, que ya lo estamos logrando hacer ahora mismo, y poder emitir un pronunciamiento en donde convoquemos, como lo haremos seguramente pronto, a que aquellas instancias de gobierno que tienen una responsabilidad cumplan con la misma, para evitar que entonces sí se den situaciones tan lamentables como estas que estamos observando. Apenas el 6 de marzo se detuvo a 34 presuntos miembros de un grupo de autodefensa en Tomatlán, Michoacán. Según la PGR, estaban vinculados con el cártel de Jalisco Nueva Generación, y se les encontraron armas de grueso calibre como el AK-47 y el AR-15. ¿Necesariamente están todos armados en este grado? Bueno, aquí hay que distinguir también con toda precisión lo que está pasando estado por estado. En el estado de Guerrero encontramos pobreza, abandono, olvido e hasta indolencia por parte de autoridades. En el estado de Michoacán encontramos un problema en donde el crimen organizado, el narcotráfico, los cárteles que están ahí también con una pugna, pues han generado un problema de descomposición, y también de ciertos grupos que se han decidido denominarse de autodefensa, pero que tiene razones, motivos completamente distintos de lo que está sucediendo en estados como Guerrero. Aquí, en el caso de Michoacán, en el caso de estas vinculaciones con los límites de Jalisco, lo que se encuentra precisamente son personas armadas con armamento que es de alto calibre, que tiene recursos económicos y que aparentemente tienen una explicación completamente distinta. Narcotráfico. Podría ser una vinculación con grupos de esas características. Grupos paramilitares también se habla mucho. No hemos nosotros identificado de momento grupos paramilitares propiamente como tales. Lo que sí hemos encontrado es estas comunidades que más bien deciden hacer a un lado al gobierno y asumir la función de gobierno dada la ineficiencia e ineficacia del mismo. A ver, en Oaxaca, por ejemplo, denuncian grupos paramilitares y también proclaman un gobierno autónomo. Lo mismo en ciertos lugares de Chiapas, por ejemplo. El hecho de que del centro hacia el sur se estén detonando todos estos grupos, ¿no pone en riesgo la seguridad como tal del Estado? Sin duda que este es un problema que ha ido surgiendo como una problemática de seguridad pública local, pero que si no se le atiende de manera adecuada, como lo he venido sosteniendo desde mediados de enero de este año, puede ir degenerando un problema de seguridad nacional, porque si hoy por hoy son ya 3 estados en donde hay ese tipo de fenómenos, sí, y encontramos problemáticas históricas con antecedentes bastante complejos en Oaxaca o en Chiapas, en donde ha habido la presencia de grupos paramilitares, de guardias blancas, que durante la década de los 90 estuvieron operando, y costó gran trabajo desaparecer ese tipo de grupos, Paz y Justicia, que era un grupo paramilitar que operaba en el estado de Chiapas y que con esta denominación llevó a cabo una buena cantidad de abusos, y que con un gran esfuerzo logró contenerse y hasta lograr erradicar los mismos. Hoy por hoy han ido resurgiendo, y esto sin duda pues es un problema que sí, creo yo, ya hoy por hoy es un tema de seguridad nacional. Manuel Mondragón habla acerca de una expectativa de 1 año para dar marcha atrás a toda esta situación. Para la gente que vive ahí, ¿no es demasiado tiempo 1 año? Pues la gente que vive en comunidades como esta de Guerrero que yo visité, tienen décadas esperando que llegue la acción del gobierno, que lleguen resultados, y están hoy por hoy asolados por una delincuencia que requiere atenderse ahora mismo. Decir que dentro de 1 año se va a atender, creo que es un poco complejo. Quizás se refiera Manuel Mondragón a que será hasta entre 1 año cuando podrán verse reflejados los cambios a nivel nacional de una nueva condición de seguridad pública, pero esto no obsta como para que se actúe desde ya, como seguramente deben estar actuando desde ya. Y en consecuencia, hacia el otro lado, el hecho de que el gobierno, no sé, hasta suena un poco crédulo, de en 1 año pueden echar atrás toda esta situación que está surgiendo en el sur, sobre todo del país, a través de una gendarmería, por ejemplo, de 10,000 elementos que se están capacitando, que podrían comenzar a operar a partir del segundo semestre del año. ¿Es este el método? No, yo creo que aquí habría que atender el problema por sus causas y también por las consecuencias que está produciendo. Las causas de mucho de esto son pobreza, abandono, falta de posibilidades de desarrollo. Creo que son causas que se generaron desde hace décadas o siglos inclusive. Sería muy atrevido suponer que en 1 año va a poderse resolver todo ello.
inclusive la propia dinámica de la delincuencia y las consecuencias que está generando ahí mismo, creo que 12 meses es poco tiempo, sobre todo porque todos quisiéramos que en 12 meses se resolviera el problema de la pobreza en México. Pero creo que sí, bueno, es una oferta... Es utópico. Bueno, creo que será un poquito difícil de poder alcanzar, ojalá lo logren. Lo que sí creo que se puede lograr es empezar a trabajar en la línea adecuada, en la línea en donde no estén los propios policías involucrados con la delincuencia. ¿Funcionarios? Sí, claro, ministerios públicos, policías ministeriales que están involucrados directamente con la delincuencia, siendo cómplices de la misma, y una sociedad que los ha identificado y que entonces por eso rechaza la acción de ese tipo de gobierno, como cualquiera la rechazaría cuando ve que en lugar de estar protegiendo a la sociedad, lo que están haciendo es aliándose con la delincuencia. El hecho de que los propios funcionarios, alcaldes sobre todo, hayan sido blanco de ataques, incluso perdiendo la muerte, y que ellos mismos, los que no han muerto, estén declarando que el propio crimen organizado, antes de entrar en funciones, les leen la cartilla literal al propio gobierno. ¿Estamos ante la ausencia del Estado? Yo creo que ese es un claro reflejo de cómo están fallando las cosas en algunos lugares, de cómo gobiernos municipales no están cumpliendo con su función elemental, que es la de la seguridad pública, y de cómo lamentablemente también desde los gobiernos estatales está habiendo una falta de acción con resultados adecuados que permita que la sociedad tenga la certeza de que cuando alguna persona cometa un delito, el Estado, el gobierno, las va a apoyar, va a detener al responsable del delito y va a evitar que se cometan delitos de manera impune. La Gendarmería Nacional está en formación, en capacitaciones. ¿Ustedes están trabajando de manera cercana a esta formación, a estos nuevos elementos de seguridad con un carácter de protección a los derechos humanos? No, de momento no hemos tenido ningún tipo de contacto, ni tampoco ninguna invitación para ello. Será muy importante que con esta nueva Gendarmería quede muy en claro desde el momento en que empiece a operar, cuando esto sea así, que trabajen siempre respetando la ley y que quede muy en claro que no se va a permitir que los policías sean los primeros en violar la ley, como sucede en muchas ocasiones, detenciones arbitrarias, maltratos, invención de delitos o eventualmente una colusión con los delincuentes. Creo que eso es lo que ha venido lastimando a las corporaciones policiales de nuestro país, y con una nueva Gendarmería, con una nueva institución, será muy importante que se cuide todo eso. No nos han invitado todavía a participar de alguna forma, habría que ver hasta qué punto podríamos intervenir, seguramente en capacitación, en el tema de los derechos humanos y sobre todo en difundir cuáles son las mejores prácticas para evitar que quien debe de proteger a la sociedad se convierta al tiempo en una persona que en lugar de brindar protección, pues lastima a la sociedad en general. Está en formación una denuncia contra el gobierno del presidente Calderón por desapariciones, etcétera, en Estados Unidos. ¿Ustedes de qué manera están respaldando o negando que exista este tipo de situaciones en nuestro país? No, yo diría que no es una parte que le corresponda a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De hecho, nosotros tenemos nuestras investigaciones en materia de desapariciones forzadas. En los últimos 3 años emití 10 recomendaciones con un poco más de 30 casos de desapariciones que logramos demostrar, en donde quedó muy en claro quién había sido el servidor público que llevó a cabo directamente la desaparición, quiénes son los que la toleraron. Y lo que estamos buscando ahora es que se actúe en contra de esos servidores públicos en lo particular. El policía, el jefe de ese policía, el responsable del jefe de la policía, que es, dijéramos, la cadena de mando correspondiente, y en los términos que la justicia nos parece debe llegar y debe de abarcar este tipo de casos para evitar que sigan repitiéndose. ¿Coinciden sus cifras con las del gobierno actual, federal? Nosotros tenemos alrededor de 26,000 registros que se acercan un tanto a esos 27,000 que se mencionaron hace algunas semanas. Estamos llevando a cabo un proceso de depuración con el objetivo de que quede algo aquí muy en claro, que es lo siguiente: no se trata solamente de cifras, sino se trata de personas que fueron privadas de la libertad y que no se ha conocido su paradero nuevamente, de familias que quedaron destruidas o desarticuladas con motivo de ello, y particularmente de algo muy importante, de un anhelo de justicia que está pendiente, que satisfaga de manera plena en estos casos concretos, de tal manera que en la comisión tenemos un registro 1 a 1 de estos nombres, de estas familias, de esas personas, con algunas acciones que hemos venido llevando a cabo con el objetivo de poder demostrar si se trata de una desaparición forzada o no, y cuando lo hemos logrado en estos 30 casos, de que la justicia llegue a todos y cada uno de ellos. Presidente, permítame hacer una pequeña pausa comercial y volvemos con usted, no le cambie. Mucho gusto. Gracias.
Todo el mundo la está haciendo. Para algunos será la primera vez. No hay quien paga para que se la hagan. Casi todos la hacen por internet. A algunos les da miedo hacerlo. Y es sencillo. Mis papás siempre la hacen. ¿Y tú? ¿Ya hiciste tu declaración anual? Preséntala ya por internet. Pagar impuestos nos conviene a todos. ¿Y tú ya? SAT, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de la República. Hola, perdón. Hola. Te quería hacer una pregunta. ¿Tú sabes cuánto pagarías de interés en Nacional Monte de Piedad si tú empeñaras, por ejemplo, tu cámara? No, no sabría decirle. Por decirte algo, lo que vale la correa. Es el interés más bajo del mercado. ¿En serio? En serio, te lo juro. Solo en Nacional Monte de Piedad pagas el 3% mensual y nada más. Por algo es el mejor trato. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. Body Crunch es un aparato que tiene dos aspectos fundamentales: el fortalecimiento de los músculos y la quema de grasa. Cuando trabaja las piernas, cuando estira las piernas, contrae los brazos. Cuando avienta los brazos, las piernas se contraen y eso te ayuda a quemar grasa, a mejorar la talla, ¿no? Algo fundamental es que con el Body Crunch trabaja simultáneamente glúteos y abdomen. En cada una de las posiciones, tanto de manos como de pies, se está poniendo en movimiento todo el cuerpo de pies a cabeza, enfatizando el trabajo abdominal, de glúteos y de muslos, que es tan importante para nosotras las mujeres. Para probar la efectividad de Body Crunch, enviamos el aparato a casa de algunos voluntarios y les pedimos que lo probaran durante un mes. Y ellos mismos se grabaron cada semana para registrar sus avances. Esta es mi última semana con el Body Crunch y yo estoy muy contenta porque todo el mundo me dice que se notan los resultados. Logré mis objetivos y eso me demuestra que todo lo que te propones lo puedes lograr. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más, soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch. Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Pregunta por la promoción de lanzamiento. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tvc@pctv.mx. Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Doctor Raúl Plasencia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya formalizó la denuncia contra Genaro García Luna, los 20 funcionarios, y se habla ya de que estos delitos prescribieron. ¿Va a continuar esta investigación? Bueno, yo quisiera en principio dejar muy en claro que presenté un informe especial hace algunas semanas a propósito del asunto de la señora Cassés. Yo no quise mencionar el nombre de servidores públicos, pero me parece que tenemos que preservar el derecho a la presunción de inocencia de todas las personas. Pero sí dejar muy en claro que se trataba de 21 servidores públicos, desde aquellos que directamente llevaron a cabo violaciones graves en contra de esta señora, hasta aquellos que la autorizaron y la toleraron. La denuncia se presentó, ya fue ratificada. Estamos esperando que la Procuraduría pueda terminar de integrar debidamente esta averiguación y quede muy en claro que abusos de estas características, que además son constitutivos de delitos delicados, el abuso de autoridad, delitos cometidos contra la administración de justicia, el hecho de que se procese a una persona, se le mantenga privada de libertad durante cerca de 7 años y posteriormente se le deje en libertad argumentándose una violación a su debido proceso, esto lastima a la sociedad, lastima a las instituciones, lastima a las víctimas y requiere en buena medida que se tomen algunas acciones para evitar que se repitan actos de estas características, pero en particular para que todo servidor público tenga muy en claro que debe actuar siempre observando la Constitución y también respetando
las leyes en la materia. ¿Sería un escarmiento? Pues dijéramos que sería un acto de justicia, en el sentido de que si algún servidor público llevó a cabo una detención indebida, como fue este caso, si se le violó el debido proceso a una persona, si a una víctima del secuestro, en lugar de garantizársele el acceso a la justicia, se le logra que la presunta responsable del delito de secuestro quede en libertad, pues todo esto creo que amerita en buena medida una solución, una alternativa que nos permita que todos podamos algún día tener a nuestro alcance una justicia que sea lo más objetiva e imparcial posible. ¿Entonces la Suprema Corte se equivocó? No, más bien la Suprema Corte lo que estableció y dejó muy en claro es que se liberaba a una persona no por ser inocente, sino porque se le había violado su debido proceso y que una violación al debido proceso era tan grave como para ordenar la inmediata libertad de quien se encontraba involucrado. Y esto dejó entonces a las víctimas en la condición de que, habiendo identificado a esta persona como responsable del delito de secuestro, una actuación indebida de parte de los servidores públicos propicia su liberación. ¿En qué momento, cuál es la línea divisoria para las autoridades, por ejemplo en este caso la Suprema Corte, para darle justicia a las víctimas del secuestro y también al mismo tiempo darle justicia a una persona que no llevó de acuerdo a la ley todo este proceso? Parece que aquí es en donde la Suprema Corte jugó un papel muy importante y emitió una sentencia que es inédita para la historia de México, porque es un mensaje muy claro para todos los servidores públicos del país que llevar a cabo una actuación violando la Constitución, violando las leyes en materia procesal, puede implicar esto una garantía para que el delincuente quede en libertad. Y claro, lamentablemente con una decisión de esas características, quienes resultan limitados con su derecho al acceso a la justicia son las víctimas, pero no por una condición del tribunal, sino más bien por una condición de aquel servidor público, el policía en particular, que hizo tan mal su trabajo, inclusive cometió eventualmente delitos, que propició, en lugar de una sentencia en contra de una secuestradora, una liberación por la violación a su debido proceso. En caso de la prescripción, ¿buscarían la Judicatura Federal? Sin duda que tiene que analizarse con mucho cuidado los tiempos de prescripción. Que ¿Usted no lo contempla? No, esto lo tiene que hacer el juez. Sí, sí. Eso lo tiene que hacer el juez y debe tomar en cuenta la última actuación que se llevó a cabo en la investigación de ese tipo de delitos. Los tiempos de prescripción llegan hasta alrededor de 7 años, a partir de la última actuación. Desde el punto de vista del análisis que se hizo en la Comisión Nacional, parecería ser, sin temor a equivocarnos, de que no ha prescrito. Pero no es la Comisión Nacional, sino más bien el juez el que tiene que resolver qué tipo de delitos y, por otra parte, si han o no prescrito. ¿Tienen confianza entonces? Sin duda que sí. El tema de la maestra Elba Ester Gordillo, sobre todo en redes sociales, nos han hablado acerca justamente de la presunción de inocencia. El hecho de exhibirla en todos los medios de comunicación, ¿en alguna manera se violan sus derechos humanos con todo y la historia personal de la maestra? No, yo creo que hay que distinguir entre si quien la exhibe es la autoridad o bien si son los medios quien, ejerciendo su derecho de libertad de expresión y también su deber de informar a la sociedad, deciden buscar la noticia. En ese sentido, si es esta última parte, bueno, es parte de lo que en los medios de comunicación y en ejercicio de libertad de expresión se hace en todo el mundo. Si la autoridad hubiera sido, que no tenemos referencia de que fuese el caso, entonces sí, estaríamos ante una condición distinta. ¿Es legal entonces tener una cámara adentro de la sala donde se está tomando declaración? Bueno, ella lo omitió, pero bueno, mostrarla tras las rejas. Existen limitaciones y reglamentos en materia de lo que se puede accesar a un juzgado, y ahí son los jueces los que con toda libertad pueden establecer si hay una limitante o no la hay. Ahora también el tema del expresidente Ernesto Zedillo en Estados Unidos, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, es un asunto que está en los tribunales de Estados Unidos, es un asunto que deberán de resolver también los jueces, y esperemos, bueno, que la justicia también llegue, aunque sea años, décadas después, a este asunto de Acteal, pero que finalmente lleguen los términos que correspondan. No es un asunto que me tocó en mi administración investigar, desconozco el fondo del mismo, las particularidades de este, solo conozco las referencias genéricas del tema Acteal, pero está en manos de un tribunal de Estados Unidos, y esto nos deja algo muy en claro, que cuando existe un abuso, una violación a los derechos humanos, la justicia puede perseguirnos, y es importante por eso, uno, evitar que sean violaciones de derechos humanos, y dos,
cuando las mismas se dan, que la justicia actúe, pero que actúe de manera pronta, oportuna y no pues pasados casi 20 años. La ley de víctimas aquí en nuestro país, ¿cómo la perciben ustedes? Bueno, acaban ya de darse algunas modificaciones a esta ley de víctimas, es una nueva ley de víctimas, es un tema muy importante en materia de justicia, en materia penal, porque lamentablemente las víctimas son las que sufren las consecuencias más lamentables del delito y a veces también en lugar de justicia una injusticia, como el caso Cassés. De tal manera que ahora con este nuevo proyecto de ley que ya está, esperemos que la misma pueda traducirse en una realidad y que ahora sí, el acceso a una justicia pronta, completa, imparcial, la prevención del delito, las garantías de no repetición puedan traducirse en una plena realidad y tengamos todos este tipo de justicia que tanto anhelamos y que no es otra sino una justicia que garantice que quien viole la ley sufra las consecuencias respectivas. La figura del arraigo. El arraigo también está discutiéndose hoy por hoy en el Senado de la República y creo que es un buen momento para que pueda ya llevarse a cabo una reforma que permita eliminarlo, dado que surgió en nuestro país allá en la década de los 80, se le fue transformando y se le pervirtió hasta llegar a una condición como esta que presenta actualmente, en donde se detiene para investigar y no se investiga para detener. Lamentablemente el arraigo es una mala figura y que ha sido totalmente cuestionada en el ámbito internacional. ¿Así se encuentra México en el concierto internacional? Sí, ante el ámbito internacional, México es visto con la figura del arraigo de una manera totalmente inexplicable. No hay país alguno que tenga esta modalidad. En todos los países se requiere que haya una causa probable primeramente para poder detener a la persona. Se requiere que primero se investigue y luego se detenga. Lamentablemente el arraigo en nuestro país fue pervirtiéndose para llegar hasta esta condición. Te detengo y luego investigo en qué delito estás involucrado y si no logro demostrar ninguno, te dejo en libertad. ¿Cómo se vislumbra este gobierno que inicia? Pues con esperanzas, con la esperanza como le corresponde a toda nueva administración y como le corresponde a todo gobierno y con la esperanza que todo pueblo debe tener y toda sociedad en su gobierno. La esperanza de que se tomen las mejores decisiones, que la administración funcione siempre velando por lo mejor hacia la sociedad y particularmente en que la cultura de la legalidad, que implica que todos nos sometamos a la ley, fuera finalmente una realidad, sea finalmente una realidad. Como conclusión del sexenio pasado, ¿cuántas denuncias fueron presentadas y investigadas, desarrolladas, etcétera, y concluidas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, tuvimos un promedio de cerca de 90 recomendaciones al año y alrededor de unos entre 12 y 20 mil denuncias anuales que se iban presentando y que no solamente es el número, sino la calidad de las mismas. La tortura fue incrementándose, las detenciones arbitrarias, los cateos ilegales, el tema de los desaparecidos, el tema de los ejecutados o las ejecuciones extrajudiciales. Esto es no solamente más denuncias, más quejas, sino también mayor complejidad en cada una de ellas. Por eso es que le estamos apostando ahora a la prevención de estas violaciones a los derechos humanos. Perdón, ¿y fueron atendidas sus recomendaciones de manera efectiva, satisfactoria para la Comisión Nacional de Derechos Humanos? En general fueron aceptadas prácticamente todas, con excepción de algunas por parte de Seguridad Pública Federal. ¿Cuáles? Que generalmente en casos de desaparición forzada, una del ejido Buenaventura en el estado de Chihuahua, otra más del caso de una desaparición forzada en Cuernavaca, Morelos, de un joven Yetro Ramsés, y por otra parte el incumplimiento en el asunto de Ayotzinapa, de esta normal rural del estado de Guerrero, en donde murieron 2 jóvenes en un operativo en Chilpancingo. Pues son asuntos que por una parte los 2 primeros no fueron aceptados y el otro no hubo avances significativos. Por eso en octubre del año pasado le solicité al Senado de la República que citara a comparecer al entonces secretario de Seguridad Pública para que diera cuentas. Y hoy por hoy está pendiente también que haya resultados en materia de justicia en estos 3 casos en particular. ¿Había tendencia al encubrimiento de violaciones repetitivas a los derechos humanos? Pues diría que por lo menos lo que no observé en este ámbito y en cuestión de seguridad pública fue una plena disposición para poder evitar que siguieran repitiéndose abusos como estos que he relatado y eventualmente por ello la presentación de denuncias que hicimos en su momento y que seguiremos haciendo. ¿Fue un gobierno de impunidad, sobre todo con Genaro García Luna? Pues fue un sexenio en donde lamentablemente los índices delictivos crecieron y la acción de la justicia no fue tan buena, de tal manera que hubo más impunidad que justicia. Muchísimas gracias, presidente, por estar aquí con nosotros en Galería VIP. Pásenla muy bien.